Esto es Reivindicando Derechos, un programa de CIMAC Radio donde tu voz es poder y eje de acción. Desde humanismo y legalidad, un espacio seguro y libre de estereotipos, donde víctimas, expertos y autoridades fijan posicionamientos para garantizar el acceso a la justicia de mujeres e infancias en nuestro país. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa más de Reivindicando Derechos a través de CIMAC Radio. Yo soy Norma Bautista y me acompaña Mayra Carvente, bienvenidos a todos. Pues May, hoy, ¿se acuerdan que dijimos que íbamos a hacer una serie de programas en relación a las sentencias de la Corte Interamericana en donde el Estado mexicano pues ha salido responsable? Pues continuando con esa idea o esa mecánica, vamos hoy a estar platicando sobre las sentencias de la Corte en relación a temas de violencia contra las mujeres, aunque nos vamos a enfocar un poquito más a las últimas dos sentencias, porque ya habíamos platicado en temporadas anteriores de estas 7 resoluciones, ya, bueno, más bien 5 en ese momento, y hoy día tenemos dos más, ¿no? Que nos están hablando de problemáticas ahí que les vamos a estar contando. Y pues bueno, de eso tratará el programa. ¿Es correcto, May? Sí, lamentablemente seguimos con temas eh, pues de graves lesiones a derechos humanos, pero además ya con una sentencia internacional y que dices, hay muchas sentencias que tienen años, ¿no? Desde 1974 hablamos Rosendo Radilla, hablamos muchos casos donde pasan los años y dices, siguen sucediendo. ¿Por qué? ¿Por qué seguimos en estos mismos temas? Y es lamentable platicarlos porque pues no es algo que nos guste ni enterarnos tampoco porque hay Ujú. muchas personas que dicen yo prefiero no saber, pero sí que sepan que este programa es con la finalidad de que tengan todo este contexto y este conocimiento de lo que el Estado mexicano ha estado haciendo mal desde hace años y lo Ujú. sigue haciendo, y que si no tenemos conocimiento, no exigimos nuestros derechos, no somos empáticos también, pues obviamente van a seguir sucediendo. eh, y pues hay familias que hoy en día exigen este trabajar de las autoridades. Veía un tema hoy en la mañana de esta chica desaparecida, Anameli, que los papás dicen, vamos a manifestarnos pacíficamente, pero en la inauguración Del mundial. del Mundial. Ujú. Dice, no es algo que quisiéramos nosotros ahí, pues, invadir, opacar, pero también es necesario alzar la voz en un contexto así para que seamos escuchados. Y tristemente llegamos a estos puntos porque, pues, no se está trabajando como debería. También otra situación que ellos manifestaban, hicieron ahí un pequeño estudio, análisis, en donde, pues, cada ministerio público trae una cantidad de carpetas que humanamente no es posible que les puedan dar seguimiento. Entonces dice, sí están mal ellos, lo están haciendo mal, sí, pero también traen una sobrecarga. Entonces, el Estado en qué momento va a entrar a apoyarnos con más personal. Son engranajes que no están trabajando en forma y que pues todo tiene consecuencias como que sigan estas desapariciones. Pero bueno, el tema de hoy es diferente, que ya veremos también las consecuencias que hoy en día siguen, a pesar de que se levante la voz, a pesar de los instrumentos jurídicos, a pesar de sentencias internacionales. Ajá, y que aparte, en el tema en específico de cómo se vincula la desaparición con los feminicidios, también ha hecho un pronunciamiento la Corte Interamericana. Pero ¿te parece si hacemos un pequeño resumen de los 5 casos iniciales Uh -huh. para poder aterrizar en estos últimos y poder plantearlo? Bueno, miren, al menos en estos temas de violencia contra las mujeres, sí, previo a estas últimas 2 resoluciones que salieron el año pasado, tenemos 5 casos. El caso Campo Algodonero,
que es el que conocemos como las muertas de Juárez. Tiene que ver precisamente con el hallazgo de cuerpos en un campo algodonero en Ciudad Juárez, en Chihuahua, y que justamente esas desapariciones, primero fueron desapariciones y posteriormente se encontraron los cuerpos. Entre, pues digamos, las principales anomalías que tuvo el Estado mexicano que se pudieron documentar en esa resolución, se refieren específicamente a cómo no le dieron prioridad a la búsqueda de estas víctimas con manifestaciones estereotipadas, prejuiciosas, y que pues al no buscarlas, al encontrar los cuerpos, pues se demuestra que hubo una inacción del Estado. Y luego, dentro de la investigación que se hicieron en relación a cómo es que mueren estas mujeres, aquí lo importante que tendríamos que mencionar en este punto es que al menos para el momento en que se hace la valoración o el análisis de este caso, todavía no teníamos el feminicidio, sino por eso lo vamos a ver como homicidio de mujeres a razón de género. A partir de esta sentencia es que se hacen varios ajustes a nivel interno para hacer el reconocimiento no solo del feminicidio, sino para tener protocolos. Pero bueno, eso tiene que ver con la investigación, porque precisamente una vez que se detecta que pues tenemos estos casos, que no eran los únicos, porque al menos lo que sabemos es que el día que encuentran, bueno, los días posteriores a que encuentran estos 3 cuerpos, fueron encontrados en total 8 cuerpos de mujeres que habían sido violentadas, asesinadas, pero también violentadas en sus cuerpos, y también se hace reportes de afectaciones sexuales, ¿no? Bueno, cuando ya se inicia la investigación de la muerte de estas 3 mujeres, que es los 3 casos que llegan a la corte, pues se dan cuenta que no hicieron un buen resguardo del lugar donde encuentran, o el lugar del hallazgo, donde encuentran los cuerpos, no hicieron una valoración correcta sobre los cuerpos. Bueno, imagínate que hasta hicieron confusión de cuerpos, ¿no? Precisamente porque no hicieron las identificaciones correctas, no se da pues tal cual un cierre como quisiéramos, porque pues sí se detiene a personas, pero también la corte, aunque no se puede meter a la parte de si estas personas son responsables o no, sí hacen mención de irregularidades dentro de ese procedimiento que pues daba esta vulneración a otros posibles derechos, aunque insisto, no se meten a hacer el abordaje. De esta sentencia, de lo que se concluye es que pues no sabíamos buscar mujeres o no lo hacíamos con la preocupación necesaria. Se habla de algo que dentro de la teoría lo vamos a ver arrastrando en algunos otros casos, que es la teoría del riesgo, en donde refieren a ver, Estado mexicano, si tú ya sabías que las mujeres, o al menos en esa localidad, los delitos se estaban exponenciando solamente por ser mujeres, debiste de haber buscado a estas víctimas con mayor ahínco o fuerza, porque precisamente sabías que podía ocurrirles algo, máxime que una de las víctimas era menor de edad. Entonces dice, a ver, pues, si era una niña, ¿cómo es que no actuaste para investigar su desaparición? Y luego, ya cuando encuentras el cuerpo, ¿por qué no hiciste todo lo necesario para ubicar a los responsables? Así es como de esta resolución se emiten criterios para hacer una investigación desde la debida diligencia reforzada, justamente para allegarnos de más. Es como, imagínense que la debida diligencia reforzada es hacer una búsqueda todavía muchísimo más minuciosa para poder ubicar las razones de género en cada uno de los casos que se iban a analizar. Y bueno, por eso es que se concluye que el Estado mexicano pues no respetó muchos de estos derechos que tienen que ver con protecciones y en específico con el tema de una investigación de vida. Y es ahí donde nos mandatan que tengamos protocolos, que tengamos una tipificación adecuada, que tengamos estos protocolos de búsqueda, que existan fiscalías especializadas. Esa es como la sentencia parteaguas de toda la incorporación de la perspectiva de género en la investigación ministerial. De aquí también se jala lo que después la Suprema Corte manifestó, de que cuando tenemos una muerte violenta de una mujer hay que iniciarla como feminicidio.
¿Por qué? Porque de pronto eso genera como mucha suspicacia para los ministerios públicos, ¿no? Pues, ¿por qué lo tenemos que iniciar así? Porque como precisamente este tipo de investigaciones aborda muchos elementos que tienen que ver con la razón de género, si tú lo investigas como si fuera un homicidio, te vas a perder de esos indicios y ya después no los podemos recuperar. Entonces, bueno, eso por cuanto hace al caso Campo Algodonero. Hay otras dos sentencias, que es el caso de Inés y de Valentina. Esos son casos de mujeres víctimas de una agresión sexual por parte de militares. En específico, una de ellas era también menor de edad cuando ocurren los hechos. Y aquí de estas dos sentencias son muy similares, tanto en los hechos como en lo que resuelve la Corte, aunque tiene sus particularidades. Aquí en estas sentencias, te cuento, Maya, a nuestro auditorio, rapidito antes del corte, que se generaron los estándares en cuanto a cómo debemos de tratar una investigación que tenga una connotación de naturaleza sexual cuando ustedes sean una violación, y además se equiparan los estándares a señalar que una violación sexual cuando es cometida por agentes estatales puede configurarse como una tortura sexual. Y entonces hacen toda la interpretación de estos postulados y fijan por qué el Estado mexicano también los había violentado, porque en este caso estamos hablando de que no hicieron pruebas periciales correctas, de que no hubo atención médica, no había intérpretes, ellas eran mujeres indígenas, no había un ministerio público cerca, todas estas, digamos, obstáculos en el acceso a la justicia, pues haz de cuenta que todos se les acumularon a ellas y pues de pronto el Estado terminó imagínate, May, que el Estado mexicano en el ámbito internacional terminó diciendo que no podía demostrar que habían sido agredidas sexualmente porque ellas no probaron que habían sido violadas, ¿no? A esos extremos el Estado mexicano contestaba. Pero ¿te parece si vamos a una pequeña pausa comercial para que te cuente las otras dos, para ya dar de lleno a las que traemos en la mira? Sí, adelante, vamos. Pues bueno, recuerden que estamos en Reivindicando Derechos a través de CIMAC Radio. Vamos a una pequeña pausa comercial y volvemos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Regresamos de esta pequeña pausa comercial. Estamos acá en Reivindicando Derechos a través de CIMAC Radio y estamos platicando, bueno, ahorita estamos haciendo un resumen, ¿no? De algunas de estas resoluciones que tenemos en el ámbito internacional, precisamente sobre violencia de género. Y estamos haciendo un resumen como muy, muy global, porque sí son varias sentencias para podernos enfocar a estas últimas. Les contaba del caso de Campo Algodonero, el de Valentina y de Inés. Las otras dos, digamos, la que continuaría sería la de las 11 víctimas de tortura sexual en Atenco. Esta es igual, es una temática de agresiones sexuales por parte de policías. Aquí sí, de cualquier policía que quieras tú mencionar, May, son los que participaron en esta agresión, porque hubo federales, hubo municipales, hubo estatales. Y bueno, esto ocurre a través de un conflicto que tenían internos los pobladores, hacen una manifestación en relación a lo que no consideraban que estaban de acuerdo y de ahí se despliega todo un operativo en donde detienen a personas y estas personas pues fueron agredidas mientras eran trasladadas. Entre esas agresiones venían el tema de las connotaciones sexuales. Esta resolución, May, yo lo he dicho en otras capacitaciones, yo creo que en todas nos llaman la atención de forma fuerte, ¿no? Pero en esta resolución en específico es una en donde nos dice, no, es que sí de plano sus agentes estatales nada más no cumplieron no solamente sus obligaciones en cuanto a proteger a la ciudadanía pensando en un policía,
sino además pues las vulneraron de una forma pues como atroz, ¿no? Acá lo que vamos a ver es de nuevo el tema de por qué las agresiones sexuales se tienen que investigar como si fueran una tortura, cómo es que debemos de investigar este tipo de casos. Lo platicábamos que se habla de desde la forma en cómo te deben de entrevistar, los requisitos de la forma como te deben de entrevistar, hasta qué tipo de pruebas se pueden tomar en consideración dentro de estos contextos. También piensen que no es como que en una violación vamos a tener testigos y que eso nos obliguen a nosotros incorporarlos. Y bueno, ahí también hacen mención en relación a por qué no está bien que existan militares llevando a cabo funciones de seguridad pública porque se dan este tipo de vulneraciones. Bueno, eso lo dice también en el caso de Valentina y de Inés, y en el caso de las mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco, se refieren a cómo las fuerzas las fuerzas digamos, seguridad pública, aun cuando supuestamente tienen adiestramiento, pues no, nada más no lo pudieron aplicar en este tipo de casos. Y finalmente, el último es el caso de Digno Ochoa, una defensora de derechos humanos que había hecho mención de amenazas que habían ocurrido en el pasado y que pues ocurre esta agresión en donde la fiscalía, esto ocurre en la Ciudad de México, la fiscalía no solamente filtró fotografías de su cuerpo, sino que además hizo valoraciones afectando su dignidad en el sentido de alguna manera responsabilizarla y también juzgar o cuestionar su vida privada y la labor que ella desempeñaba. Entonces, aquí lo que vimos es que tampoco se atendió la debida diligencia, que tiene que ser como todos esos pasos apegados a la norma, apegados a este tipo de investigaciones, para poder determinar no solamente que estábamos frente a un feminicidio, sino a una agresión precisamente por la función que ella desempeñaba como defensora de derechos humanos. De todas estas resoluciones salen obligaciones para el Estado. Y yo creo que eso es de pronto lo que May mencionaba de, bueno, a ver, en teoría debimos de haber aprendido desde la primera, ¿no? Que de pronto de todo lo que vimos en estas resoluciones no ha atendido el Estado mexicano a partir de sus compromisos y a partir de las obligaciones que devienen. Son bastantitas, ¿no? Pero pues bueno, nos engloba un poco la problemática que traemos en el país en cuanto a la investigación con perspectiva de género, ¿no es así, May? Sí, bueno, lo que puedo decir es que todas estas sentencias las platicamos aquí. Sé que pueden sonar un tanto jurídicas o puede ser mucha la información, porque además es poco el tiempo que tenemos para poder transmitir lo que queremos transmitir, pero sí que sepan que pues de todo esto se han derivado obligaciones para el Estado que aún siguen sin atenderse. Un ejemplo, el protocolo ALBA, ¿no? El protocolo ALBA que pues con esta sentencia pues digamos que lo trabajan más, se refuerza y se vuelve a emitir después de todo este tema de campo algodonero y al día de hoy pues como se trabaja o como se opera, pues también no es como debería, ¿no? Muchas veces que se tienen ciertos tiempos, ciertas fases en las que se tiene que actuar y que muchas veces, pues estos protocolos a veces no los conocen o no los aplican muchas de las autoridades y creo desde mi punto de vista que jurídicamente podemos estar, digamos, cubiertos con muchos instrumentos, podemos estar cubiertos con estas sentencias, con jurisprudencia, con protocolos, pero también lo importante aquí sería que se aplique, ¿no? Que realmente se lleven a cabo y que realmente pueda tener como pues sirvan de algo, ¿no? El hecho de que todas estas personas que lucharon por obtener estas sentencias es con una finalidad más allá de la reparación del daño, de que no se repitan. Que muchas dicen, bueno, yo busco justicia, busco verdad, pero también que no se repitan.
y siguen sucediendo. Entonces, la lucha realmente de estas personas, digamos que no se va concretando al momento en el que no se realiza. Además, ¿sabes? Yo creo que la diferencia que pudiéramos detectar, a reserva de que todavía no les hemos platicado estos últimos dos casos de que van, es precisamente eso que mencionas, Mike, la efectividad. Porque lo que sí podemos ver en estas 5 sentencias previas a estas últimas es cómo de alguna manera al Estado lo han obligado a hacer mucho más de lo que debería. Y no estoy diciendo que no es su obligación, sino me refiero a, es que no es lo mismo cuando tú investigas un homicidio general que cuando investigas un feminicidio. El contexto del feminicidio es el que te puede dar mucha más claridad a ubicar esas razones de género. Y si nos vamos yendo un poquito sobre el análisis de cada una de las resoluciones, parecería que te van de alguna forma, en caso campo algodonero, diciendo, mira, oye, esto es lo que debes de hacer, ¿no? Este es el paso 1, este es el paso 2, paso 3, toma en consideración esto, porque ya vimos que no lo haces y que conforme fuimos avanzando en las otras resoluciones, el Estado mexicano siempre iba a decir que todo estaba perfecto, ¿no? Que esos eran casos aislados, que había pasado porque, o en el caso, por ejemplo, de Atenco, cuando le preguntan al Estado mexicano, bueno, el Estado mexicano responde por qué ocurrieron estas agresiones o cuando han surgido estas represiones hacia manifestaciones, que el propio Estado mexicano te diga, pues es que estaban estresados los policías, ¿no? Ah, no, bueno, es que pobrecillos, ¿no? Y justo a lo que voy es que te van marcando la pauta y te van diciendo, mira, es que tú tienes este andamiaje, es que mira, tú tienes esto legal, tú tienes estas instituciones. Y yo creo que ahora estas 2 resoluciones nuevas más bien están enfocadas en esto, insisto, que tú mencionas de la efectividad. Es decir, ya tienes todo este aparato Estado mexicano, ya cuál es ahora tu justificación para no garantizar este tipo de investigaciones. Ya deja tú la cuestión de pronto, porque eso le tocaría a otra parte del Estado de por qué tenemos feminicidios, ¿no? Por poner un ejemplo, por qué tenemos agresiones sexuales. Pero si ya a ti en específico te toca investigar, ¿por qué de pronto no estás atendiendo ese protocolo del que tú mencionas? ¿O por qué no volteas a ver el instrumento internacional? Bueno, hay veces que ni siquiera los funcionarios conocen los instrumentos internacionales, ¿no? Y que a lo mejor pudieran decir, pues no importa, no es que sí importa, forma parte de la investigación, ¿no? Y mucho es también un tema cultural, social que traemos que cuesta trabajo, ¿no? A veces, y te consta, cuando damos clases o hacemos las capacitaciones, las primeras respuestas son, ¿por qué no hay homicidios, no? O sea, todavía incrédulos o un tanto, digamos, renuentes, resilientes, o sea, como que no están abiertos a que sí existe una violencia de género. Y entonces, cuando les hablas de violencia de género, ellos enseguida, o no estoy generalizando, algunos, porque hay otros que sí son empáticos, hablo mujeres, hombres, pero algunos servidores públicos sí te dicen, pero, a ver, por ejemplo, si entonces yo sufro de esto, entonces, ¿por qué a mí no me están volteando? Entonces dices, si socialmente, culturalmente, tradicionalmente, familiarmente, en sus núcleos, pues no traen esta visión de que sí existe una violencia de género y luego entran a trabajar en donde tienen que impartir justicia con estas asimetrías y no lo hacen, viene un tema grave, ¿no? De investigación, pero bueno, ya estamos sobre los tiempos. Sí, entonces vamos a hacer una pequeña pausa comercial. También recuerden, por favor, que nos pueden estar viendo a través de las redes sociales de CIMAC o estos videos, pues los pueden revisar en CIMAC TV a través de YouTube. Y pues por último, si quieren tener contacto con nosotras, pues nos pueden llamar al número de cabina 55 35 08 47 61. 55 35 08 47 61. Vamos a una pequeña pausa comercial y volvemos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535
084761. 5535 084761. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Regresamos de esta pequeña pausa comercial. Estamos en Reivindicando Derechos a través de CIMAC Radio y estamos platicando sobre las sentencias de la Corte Interamericana, en específico el tema de violencia contra las mujeres. Y ahora sí les vamos a platicar de las últimas dos resoluciones. ¿Te parece, May, si te cuento nada más los hechos y de ahí ya nos vamos a hacer como las valoraciones en específico? Sí, para tener mayor contexto y mayor detalle y entonces sí poder platicarlas mucho mejor. Bueno, pues vámonos por orden. El primer caso sería el caso García Andrade contra otros versus México. Es una resolución del 22, de agosto del 2025, así es que estas son pues las más recientes que tenemos en el caso y pues este caso versa sobre primero la desaparición de Lilia Alejandra García Andrade, una mujer de 17 años, trabajaba en una maquiladora y al momento de los hechos tenía dos pequeñitos de menos de 2 años. Ella se había separado de su anterior pareja, el padre de sus hijos, precisamente porque sufría violencia familiar. Ella desaparece el 14 de febrero del 2001. Tienen, al menos lo que la familia pudo documentar, es que sí acude a su centro de trabajo y el último lugar donde la ven es en la parada del camión esperando pues retirarse de su centro de trabajo. De ahí ya no vuelven a saber de ella. Hasta el 19 de febrero hay unas declaraciones de personas del lugar donde, pues, cercano a donde encuentran el cuerpo, previo a encontrar el cuerpo, hacen referencia de que habían visto a un vehículo blanco que subían a una mujer dentro del vehículo. Las personas se acercan a ver qué era lo que estaba pasando y se dan cuenta que estaba dentro del vehículo forcejeando con una mujer que aparentemente estaba desnuda y que la estaban golpeando. Esto les digo el 19 de febrero. Para el 21 de febrero del 2001, cerca de la zona donde se había hecho este reporte, es encontrado el cuerpo sin vida de Lilia Alejandra. Ahí es donde empieza toda la investigación. Y durante las investigaciones ocurren diferentes circunstancias. Su madre se vuelve activista y también su mamá conforma una organización de la sociedad civil en donde ayuda a otras víctimas también de desaparición y es víctima de 2 atentados, uno en el lugar donde habita y otro ya siendo reubicada dentro de la Ciudad de México. Entonces, la sentencia hace un análisis de la desaparición, del feminicidio de Lilia Alejandra, pero también hace una valoración en relación a pues el hostigamiento, las amenazas y las agresiones en contra de su madre, Norma Andrade. El segundo caso es otro caso muy similar al caso de Inés y de Valentina. Este es el caso Asensio Rosario y otros contra México. Es una sentencia del 30 de septiembre del 2025 y habla pues de la violación sexual y graves lesiones que pues es víctima la señora Ernestina Asensio Rosario. Ella era una mujer indígena náhuatl monolingüe de 73 años de edad, habitante de la sierra del estado de Veracruz, quien es encontrada por una de sus hijas después de una agresión sexual tumultuaria por parte de militares, quien la dejan digamos, en una terracería, porque pues tampoco es como que la hubieran dejado en un lugar adecuado, con la ropa todavía arriba ya en su abdomen, y es como ella pues alcanza a señalar que había sido agredida por militares. La trasladan a un centro médico y en el centro médico no le dan la atención adecuada, la están trasladando a diferentes hospitales donde finalmente al día siguiente de encontrarla pues ella fallece.
Y este asunto también es muy conocido porque en su momento no solamente el presidente, sino la comisión, en ese entonces el presidente Felipe Calderón y la Comisión Nacional de Derechos Humanos sostuvieron que la señora había muerto por una gastritis y no por la consecuencia de la agresión sexual. Entonces, bueno, eso es a grandes rasgos lo que encontramos en cuanto a los hechos. En cuanto a la valoración que hizo la Corte, ¿tú qué detectaste ahí, May? Pues es que en realidad todo lo que se ha dicho en cuanto a estas sentencias, porque no solo me voy a referir a esta, me quiero referir en general, porque me parece que todo lo que se determina es prácticamente no lo mismo, pero sí el mismo sentido. Estado mexicano, lo estás haciendo mal, porque ¿no? Y el tema de los militares, que ya se ha dicho en otras sentencias, eh, pues lo que más quiero resaltar también es cómo las personas, a pesar de los años, siguen buscando esta justicia y que te decía, lamentablemente ya están las sentencias, ya está todo, ya nos dicen tienes que trabajar en esto y tienes que crear estos instrumentos, tienes que unas disculpas, pedir disculpas, nombrar, ¿no? Veíamos en los otros casos, tienes que ponerle el nombre de esta persona en un auditorio de la universidad, pero, pero realmente, ¿en dónde está esta obligación que tiene el Estado de prevenir? Porque las cosas siguen sucediendo. Entonces, yo no sé tú si ves algo de diferente en esta sentencia. En estas, si acaso lo que vuelven a rescatar es el tema que ya lo habían dicho en el caso de Digna, el que tienes que investigar a partir de la labor que desempeñan las personas que son víctimas, en específico tanto Ujú, ujú. Digna como Norma Andrade, porque se vuelven activistas. Y Sí. como que eso lo desdibuja el Estado en el sentido de, pues sí, ¿no? En el caso de la señora Norma, pues porque Ujú. es mamá de Lilia, ¿no? Ajá, sí, pero es que se ha convertido. Yo creo que esa es Sí, sí, una de las sí. cosas que podríamos ver de diferencia, ¿no? De cómo la omisión del Estado, no solo de prevenir, porque evidentemente esa sería el primer punto o el primer reflector que tendríamos que poner, sino la segunda etapa. O sea, ya no preveniste, ya hay feminicidios o Ujú, ya ujú. hay agresiones, ya están ocurriendo. La señora se tuvo que volver activista porque las omisiones del Estado siguen ocurriendo, siguen pasando. Y ahora no solamente la señora Norma carga con esta cuestión de que no se ha podido esclarecer el feminicidio de su hija, sino que ahora en esta búsqueda de justicia, en donde te estoy demostrando, Estado, que no estás haciendo bien, ahora también yo soy violentada, ¿no? Y eso me Ujú. parece que es como bien trascendental porque no solamente tenemos diferentes insumos para combatir, ¿no? O para investigar con perspectiva de género, sino que ahora eso que tienes ahí ni siquiera lo cumples, ni siquiera lo volteas a ver. Y ahora tenemos vulneración sobre vulneración sobre vulneración, ¿no? Es que incluso varios protocolos que se han creado a partir de estas violaciones graves a derechos humanos traes un protocolo ya de actuación, ¿no? Donde te dice, paso uno, si te llega alguien que tiene ciertas características, tienes que hacer A, B, C. Pero si te llega alguien que tiene otras características, tienes que hacer D, ¿no? F, G, H. Bueno, pero aquí el tema es que cada protocolo incluso trae un apartado como específico tratándose en casos de personas que lo llamamos grupos en situación de vulnerabilidad, pero hablan muy en específico de estas personas que por la labor que desempeñan corren un riesgo más grave. Y te dice, tu estado debes de tener este deber reforzado que ya comentabas. Nos referimos a que es como una doble protección, ¿no? Porque ya ellos ya traen una situación compleja, ya son personas que tienen una vulnerabilidad más, pues mayor. Entonces, si ya tienes los protocolos y si ya cada protocolo tiene su propio apartado que te pide estas sentencias que te dicen, por favor, pon foco en este grupo de personas, ya lo traes, ¿por qué no lo haces? O sea, ¿qué te impide
hacer este deber reforzado. Estábamos hablando, por ejemplo, de este protocolo ALBA, del protocolo AMBER, que te dice, bueno, si traes ciertas características, actívalos. Y luego algunos dicen, híjole, no, yo no lo había activado porque la verdad, o sea, sí lo ubicaba, pero no lo había aplicado en el momento. Y tú me ayudaste a hacer esa búsqueda. Ni siquiera no están de fácil acceso. No es como muy sencillo. Sabemos que son de manera muy general, pero ya si te vas a cada estado y a cada municipio a aplicarlo, pues no hay este conocimiento porque también hay algunos protocolos y algunas sentencias que te dicen tienen que difundirla tanto entre autoridades, sociedad, en un lenguaje más claro. Este protocolo tienen que bajarlo o esta alerta tienen que bajarla en un lenguaje claro. Pues yo no he visto que sea como tan difundido y pues decíamos, en estos casos ya estas personas traen esta condición pues de riesgo inminente y en dónde está el Estado, ¿no? Dices, ya no previno, ya ha subido mucho también este número de personas que ya entran al mecanismo por perdón, por madres buscadoras que se convierten en defensoras de derechos humanos y que corren un riesgo inminente. Y muchas de ellas dicen, pues yo ya estoy muerta en vida porque realmente al no saber y ante esta incertidumbre, yo siento que ya, ¿no? Ya n- no vivo como debería ante la ausencia de mi familiar o ante la muerte de mi familiar. Y entonces dices, bueno, ¿y el Estado por qué no les ofrece esta prevención como debe de ser? Y bueno, dices, ya no sucedió, como dices, no, ya sucedieron los hechos. ¿Por qué no estás investigando conforme a lo que ya tienes establecido en tus instrumentos? Ya tienes los apartados de cómo debes de actuar en cuanto a este tipo de grupos de personas. Y sabes, yo me parece que donde veo, digo, bueno, evidentemente lees las sentencias y dices que es increíble que tengan este nivel de reacción, no solo obviamente las autoridades que en su momento llevaban el caso, sino también las respuestas que da el Estado mexicano a nivel Ujú. internacional. Dices tú, "Oh, no, pero si a dónde fueron a la escuela para, porque pensemos que quien va a esas sesiones no es como cualquier funcionario público, ¿no? Sí debe de tener un conocimiento de derecho internacional, de lo que está pasando en los casos. O sea, sí es una persona que debe de cubrir, piensen que es una audiencia internacional en donde estás defendiendo al Estado, ¿no? Pero a veces escuchar sus justificaciones de por qué no hicieron tal o cual cosa, sí dices tú, ay no, ya, o sea, esto sí es extremo, ¿no? O del caso Atenco que salieron y dicen, no sucedió nada. Ajá. No, el director sale y dice, no sucedió nada, las mujeres están exagerando y ¿por qué no les crees qué es lo que está sucediendo? Y de entrada es un no sucedió. O sea, es Exacto, negar sin investigar. exacto. Y eso es a lo que voy, que de pronto ahorita estoy hablando del ámbito internacional de autoridades que a lo mejor no estuvieron en los hechos, pero tienen que ir al Estado, tienen que ir al ámbito internacional a defender. Pero ahora pensemos en esos servidores públicos que, como bien refiere May, ¿no? A ver, si tan solo desde campo algodonero ya nos fueron diciendo, como lo menciona May, hay pasos, ¿no? Hay que hacer esto, ¿Mm? etcétera. Y se supone que desde la primera resolución, se habla de capacitaciones a servidores públicos. ¿Eso qué quiere decir? Que tuvo que haber un programa específico a nivel nacional, ya si ustedes quieren a nivel nacional, no. Bueno, lo hicieron en el estado, en donde surge esa resolución. Ya te hablaron de qué es la perspectiva de género, qué es el feminicidio, todo lo que de pronto ahí tenía que venir en la sentencia, qué si los estándares y demás. Bueno, si ya pasamos por esa resolución, ¿cómo es que tenemos después el caso Mm. Atenco, ¿no? Y me Sí, refiero al sí, caso sí. Atenco en específico porque es ahí donde se demostró que era los propios agentes de Estado, en lo específico, en lo particular, todos esos policías, no solamente el tema desde la detención arbitraria, ¿no? O sea, si me detienes, Mm. pues dime por qué me vas a detener, ¿no? Ah, pues nada más porque ibas pasando, ¿no? Desde ese punto en específico. Pero ahora imagínate que te vas, o sea, te detienen, no sé, van a investigar si cometiste un delito o no. Y ese agente de autoridad
esa persona que el Estado le ha dado esa facultad para poderte detener, no solamente te va diciendo que para qué saliste, si mejor te hubieras quedado en tu casa a hacer tortillas, porque pues si te hubieras quedado en tu casa no te estaría pasando esto porque eres una mujer revoltosa, y que no solamente después de esas expresiones, después fueras agredida sexualmente y luego cuando te vas al médico, ese médico que es otra vez otro agente estatal, te revisa y le estás diciendo, oye, me acaban de agredir y no te hagan las revisiones. O sea, a lo que voy con esto es, ¿cuántas sentencias más necesita el Estado en su conjunto? ¿Y cuántas sentencias más necesitan los servidores públicos en lo individual para pegar sus atribuciones o sus funciones? Ya ni siquiera te diría a esta noción de derechos humanos, de protección, no, son sus obligaciones, ¿no? O sea, no es algo que les estés pidiendo de más. Por eso en esa resolución te digo que a mí me parece que es la que más llama la atención en cuanto a regaño, porque sí la Corte nos dice, a ver, no lo sancionaron y se demostró tan solo en el operativo que no sabían manejar una manifestación. Ahora eso en ese caso, en todos los demás, pues también hay un montón de irregularidades, ¿no, May? Es que ni siquiera sé, mira, tengo como un tanto de sentimientos encontrados porque quisiera, o sea, sí es responsabilidad del Estado, claro que sí es responsabilidad del Estado, porque tienen un tipo de violencia sistemática. Yo creo que muchas de las personas que ejercen este tipo de violencia lo aprendieron de alguien más que les dijo, esto se hace así y creo que es algo sistemático. ¿Por qué sistemático? Es un sistema en donde tienen hasta un mismo lenguaje, una misma forma de actuar, ya saben con quién dirigirse, cómo hacerlo, cómo ocultarlo, cómo es sistemático. Pero también yo aquí te repito este tema de cultural, social, familiar. De los policías, a mí cuando veía las declaraciones de las mujeres de Atenco, ante la corte que decían, es que todos nos trataban como, ¿por qué estás aquí? Tú deberías de estar en tu casa lavando trastes, tú no sabes de estas cosas. Esos temas, sí, más allá del Estado, porque viene esta violencia, todo, ¿no? La tortura sexual que fue ahí, pues realmente fuerte, porque si escuchamos cada una de las declaraciones de las mujeres de Atenco, no sé cuál es peor, ¿no? Todas son desgarradoras, pero esta conciencia o esta idea de decir las mujeres son menos, las mujeres no tienen que estar en la calle, tienen que estar, eso me parece que sí es un tanto ya de formación de casa y Ujú. que aquí el Estado tiene mucha responsabilidad, mucha. Prácticamente le estamos dando el 99%, pero sí como sociedad traemos un punto importante en donde algo también estamos dejando de hacer, en donde Eso, estamos formando gente. ¿Qué está ajá, pasando? porque sabes, a mí donde me causa también mucho ruido es, a ver, yo sí entiendo que hay una temática de un problema de inseguridad que tenemos en el país, ¿no? No lo vamos a Crisis. negar, sí, No problema, crisis, sí. ajá. Y que eso ha llevado desde esta lógica a meter a los militares, ¿no? Está bien. Ujú. No lo apruebo, nunca lo aprobaré, pero bueno, vas a seguir Ni tú ese, ni la corte. no, sigamos Ajá. ese discurso. Bueno, Ujú. ¿y en dónde o en qué parte? Ya deja tú de los derechos humanos, ¿no? Que les hubieran dado clases, porque desde el caso Ujú. Racendo Radilla le dijeron, dales clases a los militares de derechos humanos. Eh, absurdo, ¿no? Pero hay que hacerlo, porque pues, si no, no lo respetan. Bueno, imagínate que echas manos de ese equipo que porque es el mejor y te va a ayudar y demás, y son los que violentan, o sea, sexualmente, tumultuariamente y de forma sexual Sí, no, no, a no. mujeres. O sea, tú dices, ¿eso dónde está en la parte de la formación de los militares? ¿Eso dónde está en la parte o en la labor del combate al narcotráfico, si así tú lo quieres ver, ¿no? Y sí, por supuesto, tiene que ver con toda esa connotación de un enfoque sociocultural en donde, de verdad es que yo no concibo cómo a la señora Rosario Asensio
la agreden, o sea, el nivel de lesiones que tenía Sí, sí, sí. anales y vaginales por esa agresión sexual, en donde como agente de Estado te dicen que aun cuando tú vieras a esa persona como enemigo, puedes cometer esas bajezas, ¿no? Es ahí donde de Sí. pronto yo digo, no, pues es que ni siquiera de pronto esas autoridades entienden estos conceptos tan, ya ni siquiera jurídicos, sino de dignidad, de humanidad, ¿no? O sea, ¿en qué Ujú. momento se te facultó para hacer eso? Pero andamos sobre los tiempos, Mike. ¿Te parece si hacemos una pequeña pausa? Dejamos esto a la reflexión del auditorio. Sí, y ya regresando quiero decirles algo que creo que es con lo que debí de haber empezado, pero bueno. Bueno, Ujú. pues vamos a esta pequeña pausa comercial. Recuerden que nos pueden estar escuchando a través de las redes sociales de CIMAC, también a través de cimacradio.org y que pues si quieren ver este video o los pasados, pues nos pueden buscar ahí en CIMAC TV en YouTube. Y finalmente si quieren pues buscarnos a través del número de contacto es el 55 35 08 47 61. 55 35 08 47 61. Volvemos. Bueno, estamos de regreso, nuestro último bloque, hablando todo el tema de violencia en contra de las mujeres, platicando las sentencias de la Corte Interamericana, reflexionando un poco también de responsabilidades que existen tanto a nivel Estado como a nivel sociedad. Pero algo con lo que debí de haber empezado, Norma, si estás de acuerdo, es esta parte de esta incredulidad que existe de violencia hacia la mujer. Que muchas personas, y no hablo solo de hombres, muchas personas se rehúsan a creer que esta violencia existe. Y yo sí me pregunto, ¿qué, qué duda? ¿Cuál es tu, o sea, no entiendo por qué la duda si hay estadísticas, sentencias, eh, hay ya estas colectivas que se levantan, que vienen derivadas de violencia, las madres buscadoras, las mujeres que sufren estos temas de feminicidio, sus familiares que están en pie de lucha. No entiendo por qué esta incredulidad. La violencia en contra de la mujer existe y le guste a quien le guste o a quien no le guste, es algo que hemos ido evolucionando. Si te acuerdas, dimos una plática justo de un tema de feminicidio y veíamos que hacíamos como un poco de remembranza, todavía hasta creo que 1994 no existía la violación entre cónyuges y dices, ¿qué, no? ¿En qué momento? Ahí una de las maestras que platicaba esta parte de esta, se me fue el nombre, el que se lee en, cuando te casas por el civil o se Ah, leía, se me fue, eh, ah, bueno. sí, pero sé cuál. El juez anteriormente leía de verdad Sí, se me es fue el como nombre, un textito, la ajá, epístola de Melchor la Ocampo. epístola de Melchor Ocampo, Ajá. y que decía, ¿no? La mujer tiene que ser sumisa y no provocar al hombre y siempre estar bien y bella para él, y que se dejó de utilizar casi hasta el 2007. Ujú. O sea, y esto porque ya se subió a Cámara de Diputados y ahí dijeron, bajen esto, no puede seguir así. Es una realidad. Esto es violencia. Esta simetría que se trae en la sociedad respecto de la mujer, pues sí se ha dado, pero hoy en día se agrava más, porque no solo ya el esposo o la pareja quiere tener este dominio o este poder, sino ahora ya también el Estado, a través de sus agentes, eh, quiere ejercer este control o este poder, este miedo, ¿por qué no decirlo así? A través de sus agentes estatales que pueden, no estoy diciendo que el Estado diga, ve y viólalas, no, no, lo que estoy diciendo es que el Estado, al tener esta quiesencia, o, bueno, al tener eh, al dejarlos impunes, pareciera que les está dando oportunidad de que estas cosas sigan sucediendo. Y tan es así que siguen sucediendo, ¿no? Y Exacto. dices, ¿cuántas sentencias faltan? Espero que no muchas, porque no podemos seguir tolerando casos de esta magnitud. Sí, 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 porque
digo, si nos vamos a la carnita jurídica de estas dos resoluciones, les podemos decir que vuelven a decir lo mismo que mencionaron en las anteriores, vuelven a Ujú. hablar del tema de la violencia como tortura sexual, la debida diligencia. Además, en el caso de em, el caso, ay, se me fue el nombre, García Andrade, vuelven a hablar de los criterios que hay que tomar en consideración para las búsquedas, porque el contexto del caso Andrade, García Andrade, es en los mismos tiempos en que ocurre la de caso Campo Algodonero. Por eso en Ujú. ambas la Corte, perdón, el Estado mexicano reconoce parcialmente su responsabilidad. Pero en cuanto a estándares, en cuanto a obligaciones, en cuanto a procedimientos de la investigación, vuelven a decir lo mismo que ya nos habían dicho, vuelven a reforzar los estándares y eso es lo que me llama la atención, ¿no? Como que de pronto siempre lo he dicho cuando hablamos en las capacitaciones, lo que pasa es que no tengamos los insumos ahí están, lo que pasa es que ni siquiera los ocupan, ni siquiera los conocen. Si acaso la única cuestión de trascendencia que me parece que también sí podríamos ubicar en el caso García Andrade y que es una de las cosas que hemos pues tratado de empujar nosotras acá desde Humanismo, es esta cuestión de cómo un hecho victimizante sí genera impactos en muchos contextos de la vida de las víctimas, porque como aquí hacen la mención de cómo a partir del hallazgo del cuerpo de la víctima y después la labor de activismo de la familia, en este caso de la señora Norma Andrade, eh, sí va narrando de pronto todo lo que va afectando no solamente el feminicidio, sino la búsqueda en el acceso a la justicia. Y que esto implica cuestiones pues de salud, que implica cuestiones de tenerte que trasladar de un lugar a otro para estar más seguro. O sea, el impacto obviamente varía de persona a persona, pues, pero me parece que eso es algo que no lo habíamos visto en otras resoluciones. Se abordaba así desde la Sí. parte de Ujú. las amenazas, que los hostigamientos y demás, pero no del impacto. Y eso sí va a ser bien importante porque lo que hemos podido vivenciar acá desde Humanismo es como cuando tú vas a pedir un apoyo a una víctima, te dicen que no está relacionado con el hecho victimizante, ¿no? Y así de, oiga, pero es que lleva 20 años sin encontrar a su familiar, ¿cómo no me relaciona la gastritis que ella trae o la colitis que ella trae con ese hecho victimizante, ¿no? Y yo creo que eso sí sería pues digamos, un punto que hay que darle seguimiento a cómo el Estado mexicano va a responder, ¿no? Porque al final tiene que, todas estas sentencias están en seguimiento para su cumplimiento, pero ¿qué tanto van a hacer ahí? ¿No te parece, May? Sí, pero además ahorita dices, bueno, y nos contestan de no, no está relacionado con el hecho victimizante. Nos contestan después de Ah, meses, sí, bueno, sí. ya que la persona ya se atendió en un particular o que ya fue a ver qué hacía. Entonces, bien dices, este es un tema importante que sí se toca y que podemos tener como un precedente, un antecedente, un punto de referencia en nuestros casos, pero sí, yo te decía, en general, yo sentí como que las sentencias todas traen mucho similar, ¿no? Y que parece que el Estado es así como de, ah, ya me llegó otra. Ujú, Esto ya lo tenemos porque ya nos lo había pedido, esto ya lo hicimos, esto ya lo hicimos. Y entonces, esta capacitación que va hacia los servidores públicos, ahí tiene que ser más importante. O sea, creo que también aquí es un punto donde se debe de trabajar y de reforzar de esta capacitación, pero también esta sensibilización que deben de tener los servidores públicos que están a cargo de estos, porque voluntad pueden tener, pero también necesitan insumos, pero también ujú. necesitan empatía y estas son cuestiones que a lo mejor no las vemos nosotros de manera a primera vista. Eso es mucho por trabajar, sentencias importantes, tristes e indignantes, ¿no? Porque como dices, el caso, ¿no? Los casos donde dices, pero el tipo de lesiones que traían, la narrativa que te da cada una de las víctimas es indignante. Y lo que yo te digo es, van a pasar años y ¿qué pasa con las personas responsables? ¿Dónde Ujú, están? ujú. ¿Ya está alguien cumpliendo una pena?
ya pagar, o sea, también esa es ahí la parte donde digo, hijo, la gente las víctimas para poder tener esta paz, pues necesitan ver esta justicia. Ujú, Que la sentencia ayuda, sí, pero no al 100. ujú. Necesitan que realmente se investigue a los responsables, que tengan una condena. No sé si hasta ahorita en la mayoría de los casos, bueno, sí sé que en la mayoría de los casos no tenemos responsables eh, ahí detenidos en un centro. No sé si tú sepas algo que yo no, que Lo que pasa es que tal cual, no, mucho lo ha podido documentar también la Corte y que bueno, eso ya no es responsabilidad de la Corte, se vuelve a caer no, la yo sé, responsabilidad ajá. al Estado, pero Ujú. la Corte sí reconoce, ¿no? Que mientras más pase el tiempo, es más difícil resolver este tipo de casos. Yo ahí, si Claro. acaso, lo que podría rescatar tal vez es esta Ujú. cuestión de, sí, en efecto, muchas de las víctimas que ya llegaron acá, saben que el Estado ya les falló, ¿no? Y llegar acá es buscar Sí. ese reconocimiento de decir, ves, yo te estaba diciendo la verdad, ¿no? Ujú. Y que vuelve a regresar al Estado las obligaciones en cuanto a continuar las investigaciones de cada caso. Y me parece que ahí es donde tenemos que hacer ese reforzamiento, ¿no? Porque como tú dices, no es como me llegó otra y pues la acumula a las otras más que tengo, sino una de las cosas que también podemos ver como de importancia es que ahora ya en el tema de las capacitaciones, ya no nada más se queda en y darles capacitaciones, sino ahora ya en estas últimas resoluciones se empieza a decir, pero ahora midamos la efectividad de las capacitaciones, para que también de alguna manera podamos revisar que lo que están aprendiendo sí lo apliquen. Y la otra que yo me quedaría con eso, May, rescatando lo que tú dijiste, es una de las cosas donde también podemos ver muy clara la inacción del Estado durante todas estas sentencias y lo que seguimos viviendo en el país es que sí la parte sociocultural no ha avanzado como quisiéramos y mientras no trabajemos en eso, no va a permear en las instituciones. Podemos hacer 20,000 cosas en las instituciones, pero si no trabajamos en estas herramientas, si no trabajamos en estas formas, digo, al final estos casos, por eso se conocen como casos emblemáticos o litigios estratégicos, porque es el caso de Valentina, de Inés, de la señora Norma, etcétera, pero es Atenco. Ujú. Atenco, pero es la problemática general de lo que está pasando en Ujú. todo el país. Entonces, ahí son reflectores que el Estado, si de verdad tiene un compromiso, más allá del discurso, es tomar estas resoluciones y generar digamos, ya los tenemos, ¿no? Los parámetros de actuación, pero que sean efectivos. Eso es lo que estamos buscando en estas resoluciones, porque ya lo que decían que teníamos, que avanzamos, que si la ley, eso sí existe. Ahora, ¿cómo lo aplicamos, no? Pero, May, ¿tú con qué cierras? Con esta pequeña reflexión corta por los tiempos, pero Muy nutrida. corta, pero sí quiero decir que estas sentencias, por eso las queremos compartir, porque son importantes, son relevantes y son parteaguas y son puntos de justicia de las mujeres. Y pues solo el reconocimiento más a las familias de las mujeres violentadas o a las mismas mujeres violentadas que han trabajado de verdad eh, de manera encarnecida en sus casos y que hoy en día pues han dado grandes cambios jurídicos y que ojalá se puedan implementar y pues tengamos cambios positivos, ¿no? En algún momento. Pues sí, nos toca seguir vigilando al Estado, ¿no? Desde Ujú. acá, desde estas trincheras. Pues bueno, les damos las gracias a todas y todos. Recuerden que pues nos pueden estar buscando ahí a través de redes sociales. Ya les fuimos dando toda la información y no nos queda más que despedirnos. Nos vemos la siguiente semana para continuar platicando de estas temáticas. Cuídense mucho. Bye, bye. Gracias. Bye. Esto es Reivindicando Derechos, un programa de CIMAC Radio donde tu voz es poder y eje de acción. Desde humanismo y legalidad, un espacio seguro y libre de estereotipos
donde víctimas, expertos y autoridades fijan posicionamientos para garantizar el acceso a la justicia de mujeres e infancias en nuestro país.